¿Qué es la genética humana? Rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia biológica de una generación a otra y todos los factores relacionados con esta. La información genética se encuentra en la molécula de ácido desoxirribonucleico, más conocido como ADN, que en las eucariotas y a su vez en los cromosomas. El estudio de la genética humana puede ser útil ya que puede responder preguntas acerca de la naturaleza humana, comprender el desarrollo eficaz para el tratamiento de enfermedades y la genética de la vida humana. La comparación genética entre gorila, chimpancé y humano ha confirmado que aunque las líneas generales del genoma humano es más parecido al genoma del chimpancé, hay zonas del genoma en las que los humanos guardamos más semejanzas con el gorila que con el chimpancé. Se considera alteración genética a toda mutación o cambio permanente en las estructuras genotípicas y fenotípicas de un individuo u organismo, es decir, en la información genética, y que por lo tanto se produce un cambio de características. La genética estudia la forma como las características de los organismos vivos, sean estas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales, se transmiten, se generan y se expresan de una generación a otra, bajo diferentes condiciones ambientales. La genética es la ciencia que se ocupa del estudio de la estructura y función de los genes en los diferentes organismos, así como también del comportamiento de los genes a nivel de poblaciones. Desde que se descifró el genoma en el año 2000, el estudio de los genes ha tenido un desarrollo espectacular. Si se piensa que el ADN gobierna el cuerpo y la mente también, con una disciplina y una revolución científica. La genética es la ciencia biológica que trata de la manipulación de los genes. Por eso es necesario la obtención de muchas copias de fragmentos de ADN para su estudio y manipulación. El primer científico que meditó sobre el mecanismo de la herencia fue Hipócrates. Él propuso que partículas específicas o semillas son producidas por todas las partes del cuerpo y se transmiten a la progenie en el momento de la concepción, haciendo esto una asemeje a las del padre. Los cromosomas se consideran que la causa más frecuente de discapacidad son las afecciones genéticas. El humano tiene 46 cromosomas en cada célula, o sea 23 pares, 22 de ellos también autosomas y un par que transmite los caracteres sexuales. Los genes, además de las alteraciones a nivel de los cromosomas, debemos considerar las alteraciones a nivel de los genes como factores casuales de discapacidad. Esta puede ser incluso secundarias a alteraciones de un solo gen. El Human Genome Project ha confirmado que el genoma humano tiene alrededor de 100 genes. Por último, debo mencionar como causa de discapacidad la herencia de defectos ubicados a nivel del ADN mitocondrial. La mitocondria presente en el citoplasma de la célula tiene características especiales, son las encargadas de la producción de energía y tiene sus propios ADN. Consideración especial merece la llamada herencia multifactorial, en la que las manifestaciones clínicas dependen tanto de los factores genéticos como de los ambientales. Algunos de los ejemplos son la diabetes, etc. La causa más grave en el embarazo son las drogas como la heroína, la cocaína, predisponen a un grupo de complicaciones que se asocian con la discapacidad, con el bajo peso al nacer, la prematuridad, las convulsiones neonatales, las disfunciones placentarias y otras. Ciertos tipos de miopía en la especie humana dependen de un gen dominante, A mayúscula. El gen para la vista normal es recesivo, A minúscula. ¿Cómo podrán ser los hijos de un varón normal y de una mujer miope, heterocigota? Ciertos caracteres como el daltonismo están determinados por un gen recesivo D minúscula, ligado al cromosoma X. ¿Cómo podrán ser los descendientes de un hombre daltónico y una mujer no daltónica, hija de un hombre daltónico?
En la especie humana el pelo en pico depende de un gen dominante, P mayúscula. El gen que determina el pelo recto es recesivo, P minúscula. ¿Cómo podrán ser los hijos del varón de pelo en pico, homocigoto, y de una mujer de pelo recto, homocigótica? En la especie humana el poder de plegar la lengua depende de un gen dominante, L mayúscula. El gen que determina no poder hacerlo, o sea tener la lengua recta, es recesivo, L minúscula. Sabiendo que Juan puede plegar la lengua, Ana no puede hacerlo y el padre de Juan tampoco. ¿Qué probabilidades tiene Juan y Ana de tener un hijo que pueda plegar la lengua? En el hombre el cabello pelirrojo es recesivo frente al normal y los lóbulos de las orejas libres dominantes frente a las pegadas. Se casa un hombre homocigoto puro para el color del pelo normal y lóbulos de las orejas pegadas con una mujer de pelo pelirrojo y homocigótico para lóbulos de las orejas libres.